Hola chicas, hoy os traigo un vídeo de un pedido que he hecho a Maquillalia y os lo quería enseñar. Bien, lo primero voy a empezar por lo que me han regalado, este body balm para el cuerpo, una manteca de cacao, un bálsamo corporal, para que lo pruebe a ver qué tal va. Luego también me han mandado esto que es de rosado mosqueta. Supongo que sea para el rostro. Y a ver. Y luego las chuches esta de Haribo. Y ya pues vamos a empezar con el pedido. Cojo la factura que la tengo aquí. Y bien, lo primero es dos sombras de esta así, de NYX, los Jumbo de NYX. Voy a empezar por este que es el Pump and Punk. No enseño el nombre porque es que no lo vais a ver. De todas maneras voy a subir después a continuación un vídeo de los productos que os estoy enseñando para que veáis mejor los colores, en fotos me refiero. Y es ese gris de ahí. Y es este tono de aquí. A ver. Este tono de aquí. Es súper bonito. Para debajo de cualquier sombra le da una luz increíble. Supongo, no sé porque aún no lo he probado, pero por lo que he escuchado de algunas chicas sí. Y en primer lugar esto me costó 2,25. Luego el otro jumbo que me cogí es el 618 Purple. Y es este de aquí. Este. Es un morado bastante subidito, pero es súper bonito. Y os lo enseño aquí por si podéis ver algo que parece negro, pero no, es un morado súper chulo. Y me encanta. No sé por qué, pero me he dado cuenta de que, a ver si lo veis bien, el papel tiene esto de plástico y el Porcelain Pants lo tiene como si fuera de madera. Yo todos los dibujos que tengo pendientes son así de plástico y no entiendo por qué se me ha llegado como de madera. Pero bueno, no sé. Y los dos me costaron, bueno, los dos cada uno, 2,25. Luego de MUA un colorete, que es este de aquí, este rosito de aquí, es súper bonito. Este el Barber Bubble, ay, Dios mío, Bubble Gum, como se diga. Y es este tono de aquí, el primero. Pigmenta súper bien, pensaba que iba a pigmentar mejor, porque mejor no peor, se diga, porque es súper barato y no sé, la verdad que me ha sorprendido muchísimo. Y es así, el packaging, súper bonito, la verdad que me ha gustado bastante. Y el color este me costó 1,49. Luego continuamos con una sombra de Shein, es esta, que parece negra pero es verde, es la número 22, no lo vais a ver, lo pone ahí arriba. Y es, a ver si la puedo ver, y es este tono de aquí. Bueno, se ve negra pero no, es verde. Y a ver si os puedo enseñarlo ahora con fotos para que la veáis mejor, pero la verdad que es bastante bonita. Y la sombrita de Shein me costó 2,39 y es esta de aquí, es súper bonita. Luego me cogí un colorete de NYX, bueno, sí, colorete de NYX, es el tono red. Ya sabéis que yo tengo uno y me ha encantado, tenía una rosita que ya lo enseñé en el vídeo anterior. Y después me cogí este rojo, que es precioso, este me encantan los coletes de NYX. Y es este rojo de ahí. Es lindísimo, preciosísimo. Y el colorete de NYX me costó 2,98. Luego también me cogí un perfilador de, a ver,
perfilador de Shein, es el 214, lo pone ahí en el papelito. Y la verdad que es bastante bonito, es así un marroncito, que para el labial 529 de calidad viene genial, viene perfecto por si lo queréis saber para comprarlo. Y es el 214, como ya habéis visto, y me costó 1,99 €. Y ya por último me cogí dos prebases. A ver, esta es la primera. Esta me costó 10,07 € y es así. Esta es la que a mí más me gusta, desde luego, sinceramente, porque es así. A ver si lo veis ahí. Es así como, no sé, es transparente y cuando la fundimos con la piel se queda súper aterciopelada. Me gusta muchísimo, me encanta la verdad que sí. Y el olor huele súper bien. Y esta me costó 10,07 €. Y luego me cogí también esta por probar. Y esta me costó 5,50 €. Y esta supongo que será la blanca. A ver si puedo echar aquí un poquito. Sí, esta es la blanca. ¿Veis? Es así. Y bien difuminada, se integra bastante bien con la piel y me encanta también. Mira. Y son prebases para antes del maquillaje. Y bueno, ahora voy a colgar en el siguiente vídeo las fotos para que veáis bien los colores y demás. Y nada, nos vemos en el próximo. Chao.